Siempre es bueno estar aquí. Bueno, seguimos con las emociones de poder. En la anterior emoción de poder que vimos, habíamos hablado de la gratitud y habíamos dejado un juego de ejercitar la gratitud. ¿Tienes idea de qué emoción toca hoy? Ni idea. Pues la emoción que toca hoy es la emoción de las emociones. Es esa emoción que muchos han dicho que es la emoción que mueve la tierra. Y es una emoción muy poderosa. Es la emoción del amor. Cuando pensamos en el amor, es muy natural que nos venga a la mente nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, algún ser con una característica especial, o puede ser que venga a nuestra mente nuestras mascotas o cualquier otro elemento. El tema es que casi siempre nos quedamos fuera de esa emoción. Lo he visto mucho, cuando le pregunto a alguien, cierra tus ojos, le digo, cierra tus ojos y piensa en la emoción del amor y qué te viene a la mente. Y es muy usual ver que muchas veces las personas se quedan fuera de esa emoción. Dicen, me vino a la mente mi mamá o mi papá o mi hijo o mi mascota. Y es muy poco coincidente ver que las personas se ponen en esa imagen. Y es ahí donde empieza el primer problema. Porque la emoción del amor, venimos de fábrica con la emoción del amor. De hecho, fue la emoción que dio paso al surgimiento de una nueva vida. Y como bebés, venimos al mundo amándonos a plenitud, exactamente como somos. Y si has notado cómo el desenvolvimiento de un bebé, es muy notable que en esa vulnerabilidad está precisamente la visión de amor que hay en un bebé. Entonces, el amor propio los vamos dejando a un lado en la medida en que vamos creciendo, porque ponemos fuera de nosotros el objeto de nuestro amor. Y precisamente poner fuera de nosotros el objeto de nuestro amor es lo que crea también algo que los psicólogos han dado a llamar la sombra. Y la sombra es todo aquello que hemos intentado ocultar, todo aquello que hemos reprimido y que no somos capaces de mostrar. Esa zona fea que no queremos mostrar. Y en querer ocultar esa zona fea, pues entonces ponemos máscaras, afeites, maquillaje a todo aquello que queremos mostrar para ser aceptados. Y es como una especie de juego de ocultamiento y de ofrecer la parte que queremos que sea vista al mundo. Nuestra parte que queremos que sea vista. Pero esa parte que no nos agrada de nosotros mismos, hemos intentado ocultarla de muchas maneras. Solo por el simple hecho de querer ser aceptados, de ser aceptados en un grupo o entre nuestros familiares o por nuestra pareja. Entonces, la seducción es como un juego de máscaras. Yo te muestro la mejor parte mía y la otra parte muestra también la mejor parte de ella. El tema está que cuando las personas empiezan a convivir, las máscaras empiezan a caerse porque las sombras empiezan a mostrarse exactamente como son. Todas esas partes que hemos querido ocultar de nosotros para conquistar a la otra parte. Y en ese juego de seducción casi siempre hay alguien buscando algo que cree que le falta y que va a ser completado por la otra parte. Por eso el mito de la media naranja.
es un mito realmente, porque una naranja picada a la mitad no puede rodar. No eres una media naranja, eres una naranja entera. Y como verte en esa completitud de naranja entera, entonces te vas a aceptar exactamente como eres. No es que no hagas cosas para mejorarte físicamente, no es que no hagas cosas para estar saludable. De lo que se trata es de que lo que hagas sea en función de tu amor propio, no para querer agradar a otros, no para engañar desde la sombra, desde la máscara, desde el maquillaje. Entonces, en la medida en que abrazamos a nuestras sombras, en la medida en que abrazamos esa parte que hemos querido ocultar y la aceptamos exactamente como es cuando empezamos a mostrarnos verdaderamente como un ser completo. No te falta absolutamente nada. Eres completo exactamente como eres. Solo es posible que lo veas cuando empiezas a aceptarte, cuando empiezas a aceptar tus sombras, cuando empiezas a abrazar ese lado oscuro que no quieres mostrar. Desde ahí, tu vida empieza a ser más plena, porque es como un nuevo descubrimiento acerca de tu amor propio, del respeto que tienes por ti mismo, y desde ese amor propio es que va a brotar el amor hacia los demás, desde una incondicionalidad. El amor que es condicionado es un amor transaccional, es el amor basado en yo te doy si tú me das. Y ahí no hay una verdadera relación de amor, hay un amor condicionado. Entonces, cuando empiezas a amarte incondicionalmente a ti, empiezas a amar a todos y a todo lo que te rodea desde esa incondicionalidad. El amor es la emoción de las emociones, es la emoción que sana incluso la creencia de que hay algo que sanar. Y es al mismo tiempo la emoción que le da impulso a tu vida y a la vida de los demás. El miedo es o son esas zonas de nuestra vida que no le hemos ofrecido nuestro incondicional amor. Esas zonas que no hemos querido enfrentar, que no hemos querido ponerle cara, enfrentar, darle la cara a el miedo. Desde el amor, desde aceptarte exactamente como eres y desde abrazar todo lo que tú has querido ocultar de ti. De eso va esta emoción. El amor solo es posible cuando sueltas el juicio, cuando sueltas la queja. Y es como complemento de la alabanza y la gratitud. La alabanza abre las puertas a la gratitud y la gratitud abre las puertas hacia el amor. Y esa fuerza universal que es el amor es el juego que voy a dejar para esta semana. Empieza por amarte exactamente como eres y empieza a amar a los demás exactamente como son. Cuando estás intentando cambiar a alguien, es porque estás intentando desde tu sombra no mostrarte exactamente como eres, porque todo aquello que ves afuera también está dentro de ti. Entonces, te dejo este abrazo desde lo más profundo de mi corazón, aquí ahora con Bhagavan y Shaya, para que siga disfrutando y yo seguir disfrutando también contigo en casa.